Muy buenas a todos y bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Taller de Magia. En este caso para hablar de un personaje que fue más conocido como el padre de la magia moderna y que revolucionó el panorama mágico del siglo XIX. Mi nombre es Álvaro Beruel y hoy os invito a que viajéis conmigo a la Francia de Víctor Hugo, Dumas, Balzac, Vernet, Manet, Renoir y todas esas maravillosas figuras del arte para hablar del único e inigualable Jean Robert Houdin. Comenzamos. Robert Houdin es una de las figuras más importantes y a la vez místicas, ya veremos por qué, de la historia de la magia, debido a que él marca un antes y un después en la concepción de la figura del mago como artista. Él lo veía como un profesional. Nace en Blois, en Francia, en diciembre de 1805 y a pesar de haber cursado estudios en la Universidad de Orleans, él sigue los pasos de su padre y comenzó a trabajar como relojero. Él mismo recuerda y cuenta en su autobiografía, en sus memorias, que en una ocasión iba a recoger unos libros de mecánica y por error le dieron uno de magia, que en aquella época no se llamaba magia como tal, sino que se conocían como ciencias recreativas. Tras leer el libro con entusiasmo, queda totalmente maravillado y él decide seguir dedicándole tiempo y estudio a la magia. Y claro, el ensayo y la dedicación siguió en aumento cuando se mudó a Tours, donde él establece una fábrica de relojes. ¿Y por qué sigue en aumento? Pues porque allí conoce a un mago y se hace aprendiz de él, que se llamaba el mago de Grisi. Y bueno, pues Robert Houdin dedica todo su tiempo libre a la magia y sigue los pasos de este mago. Por suerte, tenemos bastante información acerca de su vida y de la magia que él hacía, no solo gracias a su autobiografía, sino también a las publicaciones divulgativas de magia que él hizo, porque escribió varios libros, y sobre todo la influencia que su figura ha tenido en el panorama mágico. La mayoría de las veces esto no suele pasar con los magos de su misma época, incluso de unas épocas un poco posteriores. Es uno de los motivos por los cuales la figura de Robert Houdin está mitificada. Poco a poco vamos a ir viendo por qué, pero básicamente porque en la época podría haber magos igual de buenos que él o incluso mejores, pero al no haber tenido estos tres elementos, ¿no? Pues una autobiografía que se conserve, publicaciones que además se conserven hoy día y que esos libros hayan tenido influencia en los demás, pues bueno, pues a lo mejor la figura de otros magos no han sido tan recordadas como la suya. Por ejemplo, también sabemos que Houdin era el apellido de su esposa y que no era el suyo. Entonces, ¿qué hizo Robert Houdin? Pidió permiso especial al gobierno francés para poder usarlo. Él siempre ha tenido siempre tuvo mucha visión de negocio y pensaba que era un nombre más comercial. De hecho, ese apellido fue muy importante porque en 1890 hay un mago astrohúngaro que se nacionalizó americano, Heinrich Weich, que leyó su autobiografía y se quedó tan maravillado que decide tomar como seudónimo una variación del apellido de Robert Houdin y empezó a hacerse llamar Harry Houdini. Para que veáis cómo la sombra de Robert Houdin es más grande de lo que pensamos. Y su influencia en el mundo de la magia, la de Houdin, abarca muchos campos. No solo se centra en cuestiones prácticas, sino también en teóricas e incluso comerciales, ¿no? Por ejemplo, él abarca el tema del repertorio, ¿no? Él habla de la variedad. Sí, de Robert Houdin tenemos desde magia de cerca, mentalismo, grandes ilusiones, micromagia. Tenemos su visión de la profesionalización del oficio. Él llevaba su magia, que normalmente se hacía en ferias y demás, la lleva al teatro y a fiestas privadas. De hecho, él funda su propio teatro. Y además, él populariza la imagen del mago bien vestido y de finas maneras. Su estilo era cuidado, su técnica depurada, y esto le granjea gran popularidad entre el público y los magos. No significa que fuese el único mago que hiciese esto, ni el pionero, pero sí es verdad que es el mago que tenemos como ese mago imagen, ¿no? La referencia que tenemos para ese tipo de cambio en la magia. Es a través de quien explicamos esta evolución. Y es en 1856 cuando lo envían a Argelia por orden de militar del Segundo Imperio Francés de Napoleón III para que combatiese con unos jefes religiosos de tribus árabes.
y estos jefes religiosos se atribuían poderes mágicos. Esto nos suena mucho a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Jasper Maxlane, el mago de la guerra, hijo y nieto de la saga de los Maxlane, de John Neville Maxlane, el que trabajó con The Band, ¿no? Que bueno, también fue enviado a África y allí tuvo que enfrentarse a un duelo de magia, ¿no? Ya lo veíamos en el capítulo anterior. Bueno, pues en este duelo Robert Houdin realiza una demostración que culmina con una interpretación de la bala atrapada. En este caso, pues la prueba hizo que los árabes temiesen al ilusionista francés y que los franceses pudiesen completar su campaña bélica. Y además se habla de que en esta demostración de lo de la bala atrapada, pues hubo un punto de dramatismo extra porque la bala como que aparecía en la pared incrustada y que la misma pared sangraba, buscándole así un simbolismo de peligrosidad y demás, ¿no? O sea que también tenía un puntito artístico y dramático que le ayudó a superar esta prueba. Y a partir de ahí han sido muchos magos los que han desarrollado versiones de la bala atrapada. No es que Robert Houdin fuese el primero, pero su versión siempre ha sido muy recordada, quizás por la relación, ¿no? No se hizo en un teatro, sino que se hizo en una campaña bélica, que eso es lo que llama la atención, ¿no? Quizá una de las versiones más recientes y más famosas sea la de Debbie Blaine, que te invito a que la veas. Que la hace y la hace de verdad. O sea, es una locura lo de Debbie Blaine. En fin, centrémonos. Los conocimientos de relojero, ¿no? De Robert Houdin hacen de él un gran mecánico y esto le permite pues desarrollar un montón de ideas ingeniosas para construir autómatas y con estos autómatas no solo ganaba premios en concursos de inventos, sino que además los usaba en sus espectáculos de magia. Y también pues hizo The Double Side, temas de... usaba a sus hijos, ¿no? Vendándole los ojos, haciendo adivinaciones de objetos del público y todo este tipo de cosas. O él también hacía su famosa suspensión etérea, que era una ilusión en la que cogía a otro de sus hijos que quedaba suspendido en el aire, apoyado únicamente en una varilla por el codo. Una maravilla. Y claro, fue granjeando un repertorio muy fácilmente recordable por la audiencia. En los magos, pues por ejemplo, el mundo de los cartomagos, siempre tenemos presentes sus efectos de cartas, de monedas, la metamorfosis, las técnicas que él tenía. Y bueno, en el mundo del cine también ha calado esto porque se han hecho famosas sus demostraciones, por ejemplo, de fuerza, que cogía al espectador más fornido, ¿no? El que parecía estar más fuerte de la sala y hacía como que le absorbía toda la fuerza e intentaba, le decía, venga, levante esta caja y no podía y luego un niño cogía y la levantaba sin dificultad, ¿no? Esto sale en la película del ilusionista, más o menos recreada con la simbolización de lo de la espada de Arturo, que coge y el emperador no puede levantar su propia espada y luego el mago puede levantarla sin problema, ¿no? Y bueno, salen otras ilusiones como su obra estrella, la que probablemente sea su obra estrella, que es la del naranjo, que también sale en la película El ilusionista, The Illusionist, del 2006, ¿no? Y en este acto, Robert Houdin hacía que un naranjo floreciese en pleno escenario y bueno, además en la película sale que unas mariposas volaban sosteniendo un pañuelo de una espectadora que habían desaparecido previamente y bueno, ya conocemos todo, pues todo lo que hay detrás de las maripositas con alambres y todas esas cosillas, ¿no? Entre todas estas cosas cabe destacar, pues claro, por qué la figura de Robert Houdin se ha convertido en mito. Yo he hablado alguna vez con Ramón Mairata, magnífico historiador de la magia, pues sí es cierto que se ha mitificado mucho la figura de Robert Houdin. Y estamos de acuerdo en esa afirmación. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que la figura de un mago crece en función de la influencia que tenga en el resto de la comunidad. Evidentemente, a lo mejor en aquella época, pues bueno, evidentemente habría otros magos del mismo nivel que él, seguramente, algunos incluso mejor, pero evidentemente él es el que trasciende porque es el que hace las publicaciones, el que a día de hoy pues sigue estando presente y de quien estamos hablando hoy, porque eso es innegable.
Y tiene muchas cosas que ya se hacía en la época, pero una persona que acumulaba conocimiento y lo divulgaba. Y eso también hace que se cree un halo alrededor de esa figura, pues de conocimiento, como de maestro, y eso es innegable. Entonces aquí no decimos que Robert Houdin no fuese tan bueno como pensamos, pero sí ponemos en duda que fuese el único mago de aquella época que fuese tan brillante. De hecho, en próximos episodios hablaremos del mago austriaco Hofzinser, y Hofzinser tenía un nivel increíble para la época. Sin embargo, sabemos muy poco de él. Todo lo que sabemos es a través de discípulos suyos. Y bueno, con Robert Houdin parece bueno, que sí, que fue muy bueno, pero que a lo mejor no fue el único mago de su época con ese nivel. Pero sí influye en campos tan importantes como hemos dicho, como lo de la profesionalización de nuestro gremio. Es quien le da un punto serio en el sentido de que pasamos de utilizar la magia para vendértelas en ferias, para llamar la atención, o de ser meros saltimbanquis, con todo el respeto del mundo, ¿no? Los saltimbanquis y la gente que hace malabares y demás, para darle a la magia el sitio que se merecía. Y entonces, pues bueno, ya había muchos magos haciendo un teatro. Pinetti con anterioridad también había estado haciendo teatro, pero quizás con Robert Houdin se consolida porque funda su propio teatro y además viaja por muchísimas zonas de Francia y Europa haciendo su espectáculo. También tiene frases un poco controvertidas, como que tiene una frase que hoy día yo creo que no se interpreta bien, porque dice que un mago es un actor que hace el papel de mago. Muchas personas que piensan que, yo creo que malinterpretan la frase y que piensan que cuando él habla de actor, habla de un actor tal cual. Yo creo que cuando él menciona a un actor se refiere a un artista o a un trabajador del teatro, personas que están mucho más respetadas que los magos, que están interpretando el papel de un mago. Es decir, que él se desligaba en aquella época, hacía nada, a lo mejor 100 años antes de Robert Houdin o 50 años antes, que tampoco es mucho. Había en muchos países, en Inglaterra por ejemplo, no existía una diferenciación entre un brujo o una persona que hacía cosas raras, magia negra y tal, y la magia que estaba haciendo como espectáculo Robert Houdin. Entonces yo creo que las mejores palabras que él encuentra para describir lo que él hacía era el de un actor, o sea, un intérprete haciendo el papel de mago, haciendo el papel de brujo, haciendo el papel de alguien que hace cosas increíbles. Pero él no está diciendo un actor como concebimos nosotros a los actores en el siglo XXI, ¿no? Y yo creo que eso es una visión muy adelantada a la época. Sin embargo, solemos tomar esa frase a la ligera y malinterpretarla. Pero yo creo que hay mucho de conversación ahí detrás y yo creo que es una frase muy acertada, bajo mi punto de vista. Y bueno, fue pasando el tiempo, termina su misión en Argelia, hace su última actuación en Marsella, en el Gran Teatro, en el Grand Théâtre. Tengo mi francés olvidado. Y luego escribe pues sus memorias, ¿no? Las confidencias de un prestidigitador, editadas por la editorial Fraxon en español, la editorial de Juan Tamariz y Ramón Mairata, y que es maravillosa, que se la recomiendo a todo el mundo. Y bueno, también escribe varios libros del arte de la magia, como Los secretos de prestidigitación y algunos otros, ¿no? Y bueno, el 6 de agosto de 1870 recibe la noticia de que su hijo había sido herido de muerte en la guerra franco-prusiana. Y bueno, hay problemas durante esa guerra que ponen su vida en riesgo y decide esconder a su familia en una cueva cerca de donde vivían. Y bueno, los soldados rusos, pues la verdad es que no se portaron muy bien, según cuenta Robert Houdin. Y bueno, Robert Houdin prefirió los tratos de los soldados polacos, la verdad, porque decían que era mucho más amable. Y 4 días después de enterarse que su hijo había muerto a causa de las heridas debido a la guerra,
al estrés, a la tristeza, su salud empieza a deteriorarse, contrae una neumonía y el 13 de junio de 1871 muere a causa de esta enfermedad a la edad de 65 años. Incluso para aquellos que deciden ir en contra de los postulados de Robert Houdin, como por ejemplo Doug Jennings, que es un mago de los 70 que decide optar por una estética hippie, con una ruptura con la estética clásica, Robert Houdin así es un referente y un punto de partida. Y son infinitas las referencias y puntos de interés que suscita la figura de este ilusionista francés. Sin embargo, no quisiera despedirme sin haceros una pregunta. ¿Vosotros también creéis que un mago es un actor que interpreta el papel de mago? Yo creo que sí. No sé qué pensáis vosotros, pero me gustaría saberlo. Así que dejadnos en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto. Y si queréis un día, hacemos un directo de Instagram para discutir acerca de ello e invitamos a gente. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Que paséis buen día.